Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, bienvenido a nuestro programa. Es usted ya conocidísimo, queridísimo de nuestros oyentes después de toda esta serie que vamos haciendo, ya van unos cuantos capítulos, sobre el humanismo cristiano del Renacimiento. Le tengo que presentar porque hay gente nueva que se incorpora y dice, no lo sabe, otros sí saben que don José Ignacio Ruiz es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Y habíamos visto en esta serie del humanismo dos gigantes, sí. Dos gigantes, Fray Hernando de Talavera y Cisneros. Pero dos gigantes, si no tienen el suelo firme, se hunden. Si dos gigantes caminan por arenas movedizas, pues lo que ocurre es que se hunden antes. Sí. Y sin duda ha salido a lo largo de estos programas la tierra firme, el estado sólido, el poder puro en el sentido de noble, y se llama Isabel la Católica, a la que sin duda hay que dedicarle un programa, porque sin ella me parece que no hay manera de explicar nada de lo que hemos dicho. No, claro, desde el punto de vista político es fundamental. De hecho, es usted el que decía que, diría, oiga, un momento, que Cisneros no hizo carrera para ser arzobispo de Toledo, sino que fue contra la voluntad de Fernando y porque la reina dijo, ahí que lo va a hacer bien. Con lo cual, creo que no soy injusto cuando digo que sin Isabel la Católica, pues a lo mejor Fray Hernando de Talavera y Cisneros no hubieran sido históricamente lo que fueron. Sí, en la historia pasa esto, ¿no? Que muchas veces se produce la confluencia de fuerzas que hace que se sumen y que un proyecto salga para adelante, ¿no? Ya hemos hablado, estamos insistiendo en esta serie de programas, las dificultades que tenía la cristiandad, y Castilla en particular, o España y Castilla en particular, que tenía muchas tensiones porque era una sociedad que estaba en crisis, que se estaba saliendo. El humanismo, tal y como lo hemos definido, fue la propuesta que se hizo y tenía que encontrar correspondencia, naturalmente, en el poder político y en el poder eclesial, o en los distintos poderes. El humanismo era la propuesta que se hacía para salir de la crisis. Es decir, tenía que salirse con un proyecto vital que naturalmente se apoyara en la idea de un hombre, de la reforma del hombre, de la reforma de las estructuras eclesiales, de la reforma de las estructuras sociales y de la reforma de las estructuras políticas. Si no se combinaba todo, aquel proyecto pues podía haber quedado en una idea. Sí, ¿no? Yo digo esto porque en la opinión general, por lo menos la que yo he tenido durante mucho tiempo, es decir, monarca humanista recendista, Enrique VIII. Y de Isabel la Católica ni mención, Oiga, un momento, aquí está. Bueno, pues vamos por Isabel la Católica, ese gran personaje, pero a mí sí que me gustaría que antes del personaje me hablase usted de la persona. ¿Quién es? Yo digo, ¿quién era Isabel la Católica cuando era niña? Bueno, Isabel era hija de reyes, era hija de Juan II y de Isabel de Portugal. Su madre era portuguesa, digamos, ¿no? Y de Juan II. Era hermanastra, mejor dicho, de Enrique IV. Y bueno, pues también tenía un hermano que era Alfonso, más pequeño que ella, pero era varón. En toda la línea sucesoria, pues Alfonso estaba antes en la línea sucesoria, pero nadie esperaba que podría ser aspirante a reina, ¿no? Cuando ella nació era una infanta. O sea, se podría decir que esta es una reina contra pronóstico. Sí, en un principio, pero como en el mundo dinástico ya se sabe que muchas cosas imposible se hace posible de la noche a la mañana. Pero esto como en el fútbol. Claro. A veces el tercera división elimina de la Copa del Rey al de primera división. O sea que esto pasa, sí. Esto pasa. Y esta es, en principio, contra pronóstico. Sí, pero usted ha dicho que ella es hermanastra, tiene un chico por delante, con lo cual esta no va a ser reina. Claro, padre decía que no. Y sobre todo, su hermano estaba casado con Juana de Portugal y era un matrimonio. Su hermano era joven y, por tanto, me refiero a Enrique IV, ¿no? Alfonso Enrique IV era joven, se casa con Juana de Portugal y, bueno, pues lo normal era que tuviera hijos, ¿no? Que tuviera hijos, iba a tener hijos.
Y ahí nace todo el problema dinástico que se plantea posteriormente, ¿no? Porque Enrique, aparte que políticamente era un hombre débil, era un hombre... Bueno, Marañón también lo estudió, ¿no? Lo estudió. ¿Por qué débil? Por su psicología. ¿Por qué? Bueno, físicamente era débil, incluso era también llamado impotente, ¿no? Parecía que podía ser impotente. Pero débil políticamente. En lo político, a la hora del mando también era, creo que en algún programa ya lo hemos citado, estaba más al servicio. Era un rey títere donde muchos de los grandes de Castilla, los Pacheco, los Carrillo, los que ya hemos citado en otro momento, los Mendoza, que eran bastante legitimistas y tal, pues eran los que en el fondo mandaban, ¿no? Él era el rey, tenía la última palabra, pero se dejaba mucho influir y por tanto la influencia sobre él era muy notable, sobre todo, por ejemplo, de Pacheco, que se había criado con él desde que era pequeño, todo, el marqués de Villena concretamente, ¿no? Uno de los grandes de Castilla, y donde las banderías en Castilla se estaba ventilando mucho el poder político, pues estaba en manos, diríamos, de la aristocracia. Esto Luis Suárez Fernández, Nobleza y Aristocracia, lo estudió en un libro magnífico que se explica muy bien todo esta situación política que se vivía en Castilla. Entonces quiero decir que Enrique IV, pues efectivamente era un hombre débil en lo político, débil en lo físico, psicológicamente también era muy débil. Curiosamente Isabel podía ser lo contrario, ¿no? Como digo, casa con Juana de Portugal, no tiene descendencia y finalmente, contra pronóstico ahí en ese caso, la reina queda embarazada y nace su hija Juana, la conocida por la historiografía como la Beltraneja, porque hay lenguas en la que contribuyeron muchos de aquella aristocracia. El propio Pacheco fue uno de los que propuso, creo que era el término de la Beltraneja, la que decía, esta es hija de don Beltrán de la Cueva, ¿no? que era también un consejero del rey, otro de los que estaban alrededor del rey, ¿no? Y por tanto, como al rey lo consideraban impotente, pues nada, esta es hija. Esto no sé, hoy sí se sabría, hoy le hacen el ADN y se acabó. Y se acabó, se sabría, o sale en un programa de estos denunciándolo. Y se acabó. Y se resolvía el tema. Pero bueno, ahí se utilizó eso políticamente. Yo tampoco lo sé si era hija legítima o no era hija legítima. Parece que algunos se inclinan a decir, bueno, pues si no fue capaz de concebir antes, pues bueno, en la corte vaya usted a saber. ¿Y cómo acabó ese conflicto? Váyase, que nació una hija y por tanto podría ser legítima. Pero el desprestigio vino. Pacheco, por ejemplo, decía que era la Beltraneja, odiaba a don Beltrán de la Cueva, lo odiaba, las rivalidades, pero sin embargo los Mendoza, de los que también hemos hablado, otros de los importantes del reino y otro de esa aristocracia que mandaba mucho, pues era legitimista y dijo, bueno, pues si la hija es Juana, pues la herencia, y en Castilla podía pasar a la hija, pues aunque solo tenga una hija, la heredera era Juana. Y los Mendoza apoyaban la sucesión en Juana. Pero esto en Castilla, y sobre todo con estas banderías, pues originó conflictos. La mayor parte de la aristocracia no reconocía a Juana, lo consideraban que no era hija legítima, y eso, pues políticamente, como ocurre en la política, pues se utiliza en su contra, ¿no? De esta manera, y ante las dudas, pues al final Isabel y Alfonso, que vivían con su madre en Arévalo, son llevados a la corte, sus hermanos, los hermanos, y en las componendas que están haciendo, pues bueno, a ver si ponemos de sucesor a Alfonso. Y ahí, buscando el equilibrio político, pues están los que dicen, bueno, pues que decían, pues si la heredera es Juana, era todavía una niña, muy niña. Alfonso ya era un jovencito, sí. Y Isabel también. Isabel nació en 1451, y entonces pues cuando van a la corte, pues apenas tienen 18 años y Alfonso unos 14 años, una cosa así, no recuerdo bien. Resultado que Alfonso muere prematuramente, y por tanto, si no es legítima la otra, a quien pasa a la sucesión, y las banderías políticas de las facciones políticas hacen que digan, bueno, y ahí estaba, por ejemplo, Carrillo, que dice, ahora es el momento de que pongamos a una reina, y en algún programa decíamos que esta chica se entere que aquí nosotros ponemos reyes y los quitamos pues como queremos. Entonces, bueno, pues puede interesar que sea esta chica la que sea la sucesora. Vamos a apoyarla en los conflictos políticos. Nuestro bando va a apoyar a Isabel.
Si era legítima o no, pues hay que verlo. Hay un problema de legitimidad que plantea Luis Suárez, ¿no? En la que dice que, en realidad, como Enrique IV se casa con su prima hermana, que era Juana de Portugal, sin bula papal, él dice que Juana no era de todas maneras legítima porque no tenía bula papal para casarse con él. El problema de la bula era un problema importante. Por tanto, le resta legitimidad a Juana, no por si es hija natural o no es hija natural, sino el problema de decir, bueno, pues si no ha tenido autorización papal, pues entonces el poder del Papa era muy notable, ¿no? Por tanto, si no tenía autorización papal, la legitimidad también era dudosa, ¿no? La legitimidad de origen no existe. Claro. Entonces, ahí esto se utiliza políticamente por los distintos bandos, ¿eh? Y ahí dan lugar a esas banderías políticas. Por lo tanto, el propio Carrillo apuesta por, que es uno de los grandes de Castilla, ya hemos hablado en algún programa antes, la importancia de ser arzobispo de Toledo, pero es que este arzobispo de Toledo era uno de los grandes, que entonces, cuando decimos tenían poder, y es que los grandes tenían poder desde el punto de vista jurisdiccional, que dominaban espacios grandísimos. Ríase usted de lo que son ahora bueno, no me río en absoluto, pero como las autonomías de ahora, ¿no? Sí. Pero es que además tenían ejército, y es que además tenían hacienda, que es lo que constituye más o menos, es decir, eran poderes. Esto es lo que el Estado moderno y en los reyes católicos van a hacer, quitar el poder a eso y centralizar un poder. Por tanto, estos tenían unos ejércitos que decían, esto es con lo que yo mando. Yo tengo un ejército. Por tanto, claro, que Carrillo fuera de esa importancia y decía, yo puedo poner un rey. Es que lo podía. Lo podían hacer, evidentemente. Como los Pacheco, los Villena también decían, oye, nosotros, aquí están mis fuerzas que controlo por desde el Levante a esta Extremadura y tal. Claro, y estos son cómo se están conformando, por tanto, los poderes. Por tanto, hay gente que apuesta por la reina. Que sea legítima o no, desde el punto de vista político, lo que vale es el que tiene la capacidad de imponer y de mandar. Y ahí está cómo se ventilan las cosas. De esta manera, llegamos a una situación en que la reina se da cuenta que ella puede ser sucesora, ve a su hermano, ve todo. La reina Isabel la Católica. Perdón, sí, digo la reina. Se ha muerto su hermano prematuramente. Prematuramente, y ella entonces quiere decir. Entonces dice, ahora me toca. Me toca a mí, por derecho. Ella duda, por supuesto, que Juana sea legítima y todas estas cosas. También está aconsejada por cómo está aconsejada. Y ahí está el famoso acuerdo de los pactos de Guisando de 1468. ¿Qué es eso? Los acuerdos de los pactos de Guisando es que ella se reúne en las tensiones políticas de las facciones nobiliarias. Ella va a hablar con su hermano. Y le dice, vamos a ver, vamos a negociar. Yo te reconozco que tú eres el rey. Enrique IV. Enrique IV. Yo te reconozco. Tú tienes que reconocer que mientras tú vivas, eres el rey, yo voy a ser la leal princesa de Asturias. Me tienes que reconocer como princesa de Asturias, en los famosos pactos de Guisando. Y él lo firmó, lo reconoció. Claro, también tenía ella se presentaba y con los que se presentaba diciendo que... Y por tanto, en los acuerdos... Reconocerse como princesa de Asturias a Isabel era no reconocer a su hija. Era no reconocer a su hija... reconocer a ella y era la heredera de la corona de Castilla. Claro. Si eres princesa de Asturias, se acabó. Tú eres la reina de Castilla. Y él lo firma. Y en 1468, por tanto, firma los pactos de Guisando. Lo firma a regañadientes y bueno, pues al final, en estas dudas de esa debilidad que hemos dicho psicológica y que Marañón la estudia, yo leí un libro sobre el libro cuarto de Marañón, interesante, para ver su cabeza cómo era, ¿no? Un hombre de siempre de la duda sempiterna y muy débil para mandar y gobernar, y encima con una aristocracia como la que tenía. Bueno, en todo ese proceso, ella ya era una jovencita casadera, la política matrimonial y la política dinástica. Y guapa. Era importante, sí. No sé si los dibujos, pero era verdad eso que... Sí, hay retratos donde se ve que es una mujer que guapa. Por lo menos no es fea, ni en nada... Sí. Rubia. Y de la época, rubia, de ojos claros, en fin, era una chica que, bueno, está bien, jovencita, en fin, bien, ¿no? Entonces, en todas esas componendas, el rey manipula diciendo, bueno, pues esta es la princesa, lo que podemos hacer es casarla, a ver si la casamos por ahí, no la quitamos del medio, ¿no? Con el duque de Guyena la querían casar, ¿no? Con un heredero del rey de Francia. Intentan, que era una persona maltrecha, más débil todavía que él, era un
pobre hombre, ¿no? Un pobre hombre. Y los de Isabel también estaban negociando, y Carrillo, que era amigo también de Juan de Aragón, ¿no? Juan II de Aragón, entonces piensa que podían casarla con Fernando de Aragón. También en esa idea de unificar reinos, la política centralizadora de unificadores de reinos, porque casi siempre se había apostado por la línea de la corona de Portugal, a ver si nos casamos con Portugal, en la idea de unir reinos y crear una monarquía. Una monarquía potente, una monarquía, diríamos, del Renacimiento. Por tanto, se piensa en Fernando de Aragón. Los valedores de Enrique esto no lo saben, incluso, pero se enteran. Hay espías y el marqués de Villena tiene sus espías, se entera que Fernando quiere venir a casarse y en las fronteras con Aragón ponen control. ¡Trampas! Y los otros manejan y dicen, bueno, vamos a ver si los casamos, y teniendo el apoyo de la corona de Aragón, pues claro, nuestro bando se fortalece. Hombre, claro, de manera notable. Estamos hablando de política, ¿no? De política. Bueno, y entonces, la reina la ponen allí al cuidado y con el control, los Pacheco quieren controlarla. La reina, creo que se la llevan a Arébola, bueno, se escapa, pactado con los suyos, se escapa y se va a Valladolid, donde espera a Fernando. Fernando llega a Valladolid y al final, hemos dicho, los pactos de Guisando son en el 68 y en el 69 se casa. Se casa con Fernando, la boda de Isabel y Fernando. Y entonces, una boda que naturalmente Fernando también era primo hermano de Isabel. Necesitaba bula papal. Las negociaciones con el papado había que negociar que me den permiso. El papa le da permiso, pero no le da la bula. A ella la engañan, que se lleva un disgusto, ¿no? El Carrillo. El propio Carrillo le dice, tenemos bula papal, está arreglado, y diciendo, y si no, ya me encargaré yo, que no van a dar la bula. Esto está hecho. Y ella y la mujer pues, luego se entera y se lleva un gran disgusto, ¿no? Pero bueno, conoce a Fernando y enseguida parece que hay atracción y que le gusta a Fernando, y Fernando también, y hay una buena relación. El resultado es que se casan. Se casa con el apoyo papal y se crea ya el matrimonio de dos príncipes. A la reina no hay gente que no la quiere reconocer, y como princesa hay el bando que todavía no quiere reconocerla y que quieren que sea Juana, la llamada Beltraneja. Y este aquí las circunstancias que Enrique, que no era muy mayor, en 1474, con 50 y poco años, pues muere en 1474. Y al morir Enrique, se produce ese vacío. Era reina, pero tenía que ser reconocida por el reino. Porque el problema es, no basta decir, bueno, yo soy la princesa de Asturias, bueno, y a ver quién lo reconocen, y en conflictos políticos cada uno muestra sus poderes. Como los bandos, otra vez, y ahí está. Por eso da lugar inmediatamente, en el 75 empieza la Guerra Civil. La Guerra Civil, que es, en todas esas componendas y en todos esos conflictos políticos, es cuando aparece el legado papal, que está mediando, que le dice, bueno, si da permiso el Papa para que te cases, todavía no traemos la bula y tal. Negocian el cardenalato, cuando el cardenalato, el cardenal de España pasa para Mendoza, para don Pedro González de Mendoza, y Carrillo se queda sin él, y es cuando se produce el cambio de bandos. Los Mendozas se pasan al bando de Isabel y Fernando, y Carrillo se pasa al bando de Juana la Beltraneja, porque dice, esta es la manera de... Y empieza la guerra civil con Portugal. Vamos, la guerra civil otra vez, otra guerra, pero en realidad es la guerra con Portugal. Los portugueses apoyan a Juana de Portugal, a Juana de Castilla, también Juana de Portugal, porque era hija de Portugal, y entonces los ejércitos de Portugal se enfrentan a los ejércitos de Castilla. Tienen el gran conflicto, no vamos a contar esta historia que es larga. Francia interviene por el medio, Francia está disputando con Aragón los dominios en Italia, el dominio del Rosellón, y también naturalmente Portugal quiere el apoyo de Francia para yugular por completo a... En un principio la guerra va a favor de Portugal, del bando que apoyan a los portugueses. Finalmente se decanta del lado de Castilla y es derrotado y es derrotado. Total, que al final en 1480 aparece la reina, Isabel aparece como reina de Castilla. Antes hay que decir que
se firman. Ahí, la Concordia de Segovia es muy interesante porque ahí es donde se define, que es de 1475, donde se define el papel que va a tener Fernando como rey en Castilla. Va a gobernar con ella, pero ella se reserva las competencias, sobre todo para todo lo de Castilla, y limita el poder de Fernando, aunque lo va a hacer gobernar también con Fernando. Y hay otro tratado antes de 1480, que es el Tratado de Alcasovas, que es importante cuando en los conflictos que tienen con Portugal, como estamos a punto de producirse el descubrimiento de América, se va a hacer el reparto, que luego se sanciona totalmente en las Cortes, en el Tratado de Tordesillas de 1494. Una pregunta que le quería hacer antes de acabar. Lo del título de católico, católica. Sí. ¿Eso responde a qué? Bueno, el papado había reconocido a los reyes, siempre pedía apoyos. Como no tenía el poder del emperador, ya era más limitado que el poder de otros príncipes, de otros emperadores en su reino, tenía siempre el apoyo de los príncipes, o del emperador, o de los príncipes importantes. El rey de Francia buscaba el apoyo del rey de Francia o de los reyes de Castilla, claro, en cualquier caso, que le apoyaran. En el caso, no hay que perder de vista que en 1453, tengo que volver a recordar que los turcos han tomado Constantinopla, y que el papado tiene el problema de defender la cultura, la civilización cristiana, y por tanto tiene que ser defendido en tanto que poder espiritual. También empieza a reclamar poder temporal, es poder también temporal, pero necesita el poder de los príncipes cristianos, ¿no? Y por tanto necesita el apoyo. Al rey de Francia le había dado el título de cristianísimo. Era el rey cristianísimo. Y a finales del siglo XV, no recuerdo muy bien si fue por el 97 por ahí, el Papa concede el título de reyes católicos a los dos. Ahí es donde sale. Por un título, una concesión, esto es una dignidad, pero que marca... Mi pregunta iba en qué se manifiesta en los hechos. Bueno, yo creo que hemos visto algo. El proceso de evangelización es clarísimo. Oiga, ¿justifica con los hechos el título que le da el Papa? Esta es la pregunta. Hombre, con los hechos sí. Yo creo que, aparte que siempre fueron defensores de la cristiandad, habían culminado la Reconquista, habían seguido extendiendo la cristiandad en el norte de África, habían seguido extendiendo la cristiandad en las Canarias y en América, además del problema del turco. Por tanto, ¿qué significa catolicidad o qué significa católico? Significa ecumenicidad. Y por tanto, son los reyes que van a llevar la cristiandad a toda la ecumene. Por tanto, es un título que se corresponde con el proyecto universalista que ellos tenían, ¿no? No hemos visto algo que me parece muy importante, que es todo el problema sucesorio que tiene Isabel. Isabel tiene 5 hijos, ¿no? Isabel, Juan, la esperanza de que iba a ser uno de sus hijos el que iba a unificar verdaderamente los reinos. Juan muere el primero. Tiene un nieto, que la tiene con Margarita de Austria, porque casa a su hijo con... La política matrimonial, evidentemente, era política, hacer pactos dinásticos. Muere su hijo, muere su nieto, muere su hija Isabel, y por eso llega también Juana. El problema de la muerte de sus hijos y de su nieto y de la sucesión, por lo que ella había luchado todo, esto produjo un hondo pesar en la reina. Yo estoy convencido que ella murió, y murió joven, murió con 53 años. Mucha gente confunde lo que es la esperanza de vida con la media de vida, ¿no? Bueno, 53 años, estaba bien, murió de sufrimiento. Esta mujer lo que debió sufrir. Se entregó, y entonces creo que la muerte de la reina tiene mucho que ver con todos los problemas que tuvo de vida y del sufrimiento que tuvo tan grande. Realmente nosotros no estábamos haciendo un estudio de la reina, sino del humanismo cristiano del Renacimiento, donde la base del poder, que es la reina católica, hace posible esa renovación y esa vuelta de la sociedad y de los hombres a encontrar las raíces cristianas que se habían abandonado. Exacto. Muy bien.
Don José Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, es un placer. Nos quedan un par de programas más. Hay dos personajes que quiero que nos hablen de ellos, como dijo usted, salió en su momento Santo Tomás de Villanueva, y otro personaje por ahí que no recuerdo quién Caballero es. de Gracia. Caballero de Gracia. Bueno, pues queda usted emplazado para hablar de estos dos personajes. Y muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. A todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, y decirles que a cambio nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.